Queridos hermanos, queridos jóvenes, entramos en la meditación número 18 de la infancia de Jesús. Hoy nos vamos a centrar en la vida oculta de Jesús en Nazaret, con sus padres, con José y con María. Imaginemos cómo sería esa casa. Jesús, en forma paulatina, fue creciendo en todas las dimensiones, a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social, espiritual, iba creciendo. José y María se maravillaban, se gozaban de ver ese espectáculo, ese regalo que Dios les había hecho. Jesús seguramente fue a la escuela, al lado de la sinagoga seguramente había una escuela, aprendió a leer y a escribir, de hecho después ya cuando era grande leía en la sinagoga, acordémonos que también escribía en el suelo. Es decir, Jesús era una persona culta, no porque fuera Dios, porque sus padres se preocuparon de educarlo. Imaginemos la responsabilidad de María y José como educadores. ¿Cuántas veces habrán hablado si están haciendo lo mejor para Jesús? A medida que Jesús fue creciendo, seguramente le ayudó a José en la carpintería. Tú también puedes entrar en la carpintería, puedes ver cómo trabajan. Y cuando no tenían trabajo de carpintería, pues seguramente iban a hacer otras labores para alguien, en el campo, a cuidar ovejas, a construir alguna casa. Se adaptaban a lo que hubiese, no eran pretenciosos. Lo importante es ser solidarios con los demás, ganaban lo necesario. Habría gente que no podría pagar los trabajos que ellos hacían y se los hacían. No eran en ese sentido egoístas, no, vivían para servir a los demás. Imaginemos el clima de oración entre José, María y Jesús, la oración personal de cada uno de ellos. Fijémonos en la preocupación de José para que Jesús y María estuviesen bien, pero a su vez la preocupación de María para que Jesús y José se sintiesen felices. Imaginemos la obediencia, la docilidad de Jesús hacia sus padres. Esto lo podemos pensar viendo cómo podemos nosotros idealizar nuestra familia, nuestra comunidad. A lo mejor nos quejamos por cualquier cosa. Hay otro detalle. María y José vivían como un matrimonio. En el pueblo seguramente dirían que eran marido y mujer, y lo eran ante la ley, pero entre ellos no había relaciones, vivían la virginidad con alegría, con agradecimiento. Ese dejar que su corazón perteneciese enteramente a Dios les hacía vivir como hermanos y les permitía percibir las cosas de Dios en su plenitud, con alegría. Es un detalle que nos libera un poco de todos los prejuicios, hoy que vivimos en una sociedad totalmente erotizada. Bueno, piensa cómo es un día a día ahí en Nazaret. Ninguno se quejaba de que la sopa estuviese caliente o que la entrase con los pies sucios a la casa. Entre ellos se amaban, se respetaban, se buscaban que todo fuese con concordia, con paz. Además, tenían la asistencia del Espíritu Santo, pero acordémonos que Jesús nunca hizo nada porque no le costase, le costaba igual que a nosotros. O sea, no se dejaba llevar por el capricho o por el gusto del momento. Cuando veía que algo era bueno, lo hacía, sin preguntarse el costo. Esa era su libertad, hacer el bien en todo momento. Y María y José vivían también esa experiencia. Además, pensemos que una vez al año iban a Jerusalén, donde era el lugar donde estaba la presencia de Dios, pero semanalmente irían con la sociedad, la comunidad a la sinagoga a rezar los mismos salmos que nosotros estamos rezando ahora en la liturgia o en la misa. O sea, Jesús era una persona de su tiempo. Incluso saldría a jugar con sus compañeros. Es
momento de identificarnos con esta vida sencilla de Jesús.